Estamos en Me Importa Pichincha este sábado, previo al debate presidencial que se realizará a nivel nacional y sobre el cual hay mucha expectativa de parte de los ciudadanos y ciudadanas que habitamos en Ecuador y también que habitan en el extranjero y que tienen la posibilidad de ejercer su derecho al voto. Vamos a saludar con Yadira Aguagallo, directora de comunicación de ICARE, para abordar algunos temas referentes al formato de este debate y saber qué tanto nos puede aportar para tomar decisiones de cara al debate. Uno pensaría también que ya la mayoría de la gente ha decidido su voto, sin embargo, este debate 15 días antes del proceso electoral puede marcar también algunas diferencias. ¿Cómo estás, Yadira? Bienvenida, muchas gracias. Hola Sofía, muchas gracias por la invitación y sí coincido contigo que efectivamente este debate es una herramienta fundamental en el proceso electoral, es una herramienta democrática y creo que sobre todo hay que concebirla como una herramienta ciudadana, más que como una herramienta para los candidatos para exponer sus propuestas, sus planes de gobierno, sus ideologías, sus formas de hacer las cosas. Tendría que ser concebida como una herramienta ciudadana, es decir, el debate le pertenece a la gente. Y en la medida en la que nos apropiamos de esa herramienta, podemos hacer más exigencias y podemos exigir, por supuesto, que esos debates sean debates de propuestas, sean debates de ideas y sean debates en los que podamos encontrar información que finalmente nos ayude a tomar la decisión del voto. Entonces, fundamental ese proceso dentro de la elección. Recordemos además que el debate ya es obligatorio, digamos, por Ujú. las reformas al Código de la Democracia, y que por eso mismo es fundamental que desde la ciudadanía nos sigamos apropiando de estos espacios y sigamos exigiendo que estos espacios se realicen. Evidentemente las metodologías se pueden ir modificando, pero hay que apropiarse de esos espacios y hay que mirarlos como herramientas Tú democráticas. mencionabas un aspecto que es importante y es que este debate es obligatorio. De la misma forma tuvieron que estar presentes en la primera vuelta los 8 candidatos presidenciales. Pero si hubiese sido voluntario, a los candidatos en realidad les da un poco miedo el tema de debatir porque también se generan framings y se dejan algunos mensajes que a veces pueden generarles daño a campañas que estaban bien y que pueden realmente impactar en los resultados electorales. ¿Cómo lo ves o cómo lo percibes? Efectivamente, digamos, Ecuador recién inaugura la obligatoriedad de los debates electorales desde hace dos procesos, me parece, y eso es fundamental porque efectivamente ocurre esto de que se cree que el candidato ganador o quienes están liderando en las encuestas no deberían participar de un proceso de debate justamente porque eso de alguna manera podría influir o podría generar una sensación distinta con relación al electorado. De ahí que, digamos, esta obligatoriedad de los debates es un avance fundamental y es un avance en la cultura democrática del país. Ecuador no es un país que ha tenido una cultura del debate voluntario, si bien a lo largo de los últimos años han existido varias iniciativas desde la sociedad civil, desde los gremios privados, desde los medios de comunicación, para invitar a los candidatos a las diferentes dignidades a debatir, a sentarlos, a conversar sobre la mesa. Y digamos, si bien ha habido muchas expectativas y muchas iniciativas desde la sociedad civil y otros actores, la academia también, por supuesto, ahora que es obligatorio, hay que seguir cuidando esa obligatoriedad del debate. Entonces, dicho eso, hay que mirar más, hay que ponerle mucho más ojo a las propuestas y a las estrategias que van a llevar los candidatos a este espacio. Que al debate en sí mismo. Hay que cuidar esa obligatoriedad, hay que propiciar esa obligatoriedad para que siga estando presente en los siguientes procesos electorales y no tengamos, por ejemplo, una exigencia por parte de los partidos o de los movimientos políticos de querer suprimir el debate como una obligatoriedad. Por lo tanto, me reitero en que es una herramienta ciudadana y la ciudadanía debemos apropiarnos de ello. Vamos a revisar un poco lo que es el formato, ¿no? Será transmitido en cadena nacional de radio, televisión y también las redes sociales del Consejo Nacional Electoral. Tendrá 4 bloques temáticos y durará de 19 a 21 horas. La moderación estará a cargo de la periodista Ruth del Salto. Hubo una terna y ella fue la escogida. Y en cuanto a la dinámica, en cada eje temático, los candidatos responderán 2 preguntas formuladas por el Comité Nacional de Debates Electorales. Además, tendrán la opción de cuestionar las respuestas de sus adversarios y hacer contrarréplicas o preguntas complementarias. ¿Cómo analizas este formato y estos cambios que se dieron también en torno al primero que se realizó?
Ujú. Sí, vemos una similitud con otros formatos de debate obligatorios que ya existieron y fueron organizados por el Consejo Nacional Electoral en el proceso de las elecciones seccionales, por ejemplo, y en el proceso de las elecciones presidenciales del año 2021. Es decir, ahí hay unas similitudes de marcar ejes temáticos, lo que evidentemente te ayuda a marcar la pauta de la conversación, y esta posibilidad de plantear preguntas, de hacer réplicas y de hacer contrarréplicas a las propuestas del otro candidato. Me parece que va a ser fundamental que las candidaturas puedan entender que todo proceso de comunicación, y el debate es un proceso de comunicación, es un proceso de desmitificación. Por lo tanto, digamos, si bien hay bloques temáticos marcados, donde incluso ya se han anunciado que, por ejemplo, en el bloque temático económico se analizarán temas relacionados con el fenómeno del niño, por ejemplo, si bien es importante ceñirse a esos bloques temáticos, los candidatos o las candidaturas deberían ver esta como una oportunidad para la desmitificación de aquellos mitos que se han constituido alrededor de sus propias candidaturas. Por lo tanto, cada momento del debate debe ser visto y debe ser abordado con una estrategia en específico, es decir, ¿cuál será la estrategia de apertura de la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González? ¿Cuál será la estrategia de apertura del candidato Daniel Noboa? Es decir, ¿cuál será ese mensaje estratégico que ya en la apertura empezará a generar este framing, es decir, este encuadre en el que se va a enmarcar sus propuestas y sus conversaciones? Entonces, habría que esperar, o yo esperaría por lo menos ver una de estrategias de apertura fuertes, sólidas, que estén enfocadas en el objetivo de la desmitificación de estos mitos que se han constituido alrededor de las candidaturas de ambos. En la pregunta debe existir una estrategia para la pregunta, en la contrapregunta debe existir estrategia para la contrapregunta, y así también, digamos, en todas las fases del debate tienen que ser, o lo ideal sería que se lleguen con estrategias marcadas que nos permitan a nosotros como ciudadanos identificar estos grandes bloques conceptuales e ideológicos. Y cuando me refiero a ideológicos, me refiero a cómo van a hacer las cosas, porque la ideología refiere al modo de hacer las cosas. Entonces, que esas estrategias en cada uno de los momentos del debate nos permitan como ciudadanos conocer cómo van a hacer las cosas, cuáles son las herramientas que van a utilizar los candidatos y, por supuesto, también conocer cuáles son estos grandes conceptos, estos modelos de gobierno que nos están proponiendo. ¿Es suficiente el tiempo de este debate para poder explicar? Yo los vi con mucha dificultad durante el primer debate de utilizar un minuto para poder hablar, por ejemplo, de un área tan grande y de la que seguramente hay mucho que abordar, como la economía, como el empleo, como el tema de la seguridad. El tiempo le permite realmente al candidato, a la candidata, dar a conocer sus propuestas. Ahora, recordemos que aquí tenemos ya solamente a los dos finalistas que han pasado a la segunda vuelta y que el debate va a tener una duración de 2 horas, conforme lo ha informado el Consejo Nacional Electoral. Entonces, supondría que los tiempos van a ser distintos a los que se tuvo en la primera vuelta cuando teníamos la presencia de 7 candidaturas haciendo uso de ese tiempo. Y más allá de que el tiempo sea suficiente, yo esperaría, y lo deseable es que en estos momentos las dos candidaturas estén construyendo también sus mensajes y sus estrategias en función de esos minutos que van a tener. Si bien, evidentemente, 10 minutos, 30 minutos, 2 horas no alcanza para plantear las complejidades de la situación económica, de la situación territorial, de la situación de seguridad, de la situación de justicia, etcétera, y de todos los desafíos que tenemos en el país. eh, Cada minuto tiene que ser aprovechado y tiene que ser visto como una oportunidad de desmitificar por medio de una estrategia narrativa puntual. Esperaríamos también, digamos ahí, que el rol de la moderación no sea Te solamente iba a un rol preguntar. de determinar tiempos o de traer el Ujú. siguiente bloque temático a conversación, sino que permita que la conversación sea mucho más fluida y que no exista como esta especie de rigidez a las que hemos estado acostumbrados Ujú. en debates anteriores. Tú decías, Yadi, que esta es una herramienta ciudadana, que la ciudadanía debe apropiarse, pero ¿qué tanto participa la ciudadanía en la construcción del debate? Hay un comité, de alguna forma, que ha elaborado las preguntas, personas que están en el ámbito de la cátedra, sobre todo, que son especialistas en algunos temas, pero la ciudadanía, ¿qué tanto participa en la construcción de este debate?
Digamos, esa apropiación del debate debe venir por la exigencia primero de que siga siendo una obligatoriedad, ¿no? Ya está dentro del Código de la Democracia, pero no nos sorprendería que, digamos, en años venideros exista alguna solicitud de algún movimiento, partido político de suprimir los debates y de volver a hacer una reforma al Código de la Democracia para que el debate ya no sea obligatorio. Entonces, es fundamental cuidar la obligatoriedad del debate, mirarlo como una herramienta de información, digamos, si bien la ciudadanía no participa de forma masiva en la elaboración de las preguntas, de los formatos o de la elección de los moderadores, porque para esto existe un comité de debates, sí es importante estar informados, seguir el debate y, digamos, hacer este contraste de las propuestas y de los planteamientos que nos ponen sobre la mesa los candidatos. Entonces, yo diría, lo primero, cuidar esa obligatoriedad, hacer que se respete y seguir propiciando otros espacios que no necesariamente Ujú. sean los obligatorios por el Consejo Nacional Electoral, sino que respondan a estas iniciativas que a veces son más ciudadanas, más de los medios de comunicación, más de plataformas de la sociedad civil, de los gremios privados, por ejemplo. Es decir, que sigamos invitando a los candidatos a debatir en entornos que incluso no sean los obligatorios. Claro, dicen que más importante que el debate suele ser también el postdebate, ¿no? Cómo luego logran dar continuidad a estas propuestas y explicarlas quizá un poco mejor en el caso de que hayan quedado dudas y demás, y eso, bien dices, es una responsabilidad ciudadana. Pero en tiempos de redes sociales, en tiempos de que todo se viraliza, de que todo se convierte en meme, ¿qué podríamos esperar también como ciudadanos? Em, que sea una responsabilidad de las candidaturas que sus estrategias narrativas, retóricas, de utilización del lenguaje y de otros recursos dentro del debate, justamente no estén enfocadas a convertirse en un meme o a convertirse en un clip de video de 20 segundos, sino que estén enfocadas en ofrecernos la posibilidad de tener información que nos ayude a tomar decisiones, ¿no? De ahí que digamos, el debate es un momento de altísima responsabilidad para las candidaturas, precisamente para ofrecer ese tipo de información. Y luego, evidentemente, el postdebate marca una importancia fundamental sobre cómo se posicionan los temas. Y de ahí que, digamos, desde los estudios de la comunicación o desde las estrategias de la comunicación, que es en lo que yo me especializo, porque no soy comunicadora de procesos electorales, ni tampoco asesora en procesos electorales, pero desde los estudios de la comunicación y mirando la comunicación desde lo estratégico, hay que entender que la comunicación no empieza y termina en un momento en determinado, ¿no? Sino que la comunicación es una espiral infinita de generación de significados y esos significados van girando a modo de espiral y van creando nuevos sentidos, van creando nuevas representaciones. De Ujú. ahí que el debate evidentemente no debería estar desanclado de la propuesta comunicativa o de la propuesta narrativa que nos han hecho los candidatos durante este año, ¿no? Si bien oficialmente la campaña empezó hace poco, este año ha sido un año electoral que ha estado atravesado por la campaña, aun cuando no han empezado los tiempos oficiales. ¿Y cómo ves que llegan los candidatos Luisa González y Daniel Noboa al debate electoral? Con muchos mitos construidos alrededor de ellos, ¿no? O sea, cada semana lo que hemos visto es que ambas candidaturas, las dos por igual, generan titulares que son titulares que marcan mitos dentro de cómo conciben el modelo de gobierno. Tanto la Revolución Ciudadana como ADN se ha encargado de llenarse de mitos en estas semanas, ¿no? Con declaraciones tanto de sus candidatos a presidente o presidenta como de los candidatos a la vicepresidencia. Entonces, llegan con una gran carga mítica sobre ellos y por eso vuelvo, digamos, al mensaje inicial de la entrevista, en que todos los procesos de comunicación tienen que verse como procesos de desmitificación. Más allá de estos ejes temáticos, que va a ser importante que los respeten, que nos ofrezcan respuestas que no solamente marquen el qué de las cosas, sino del cómo de las cosas, creo que va a ser fundamental que se desmitifiquen esos grandes mitos que se han construido y que las propias candidaturas han construido sobre sí mismos en estos meses, en estas semanas, y que nos ofrezcan la posibilidad de entender qué modelo de administración, qué modelo de gobierno nos están ofreciendo. Más allá del qué, más allá del cómo, va a ser fundamental que podamos establecer estas grandes diferencias conceptuales, ideológicas que representan esas dos candidaturas para que precisamente estén enmarcadas en esto que se conoce como el framing, que no es nada más y nada menos que entender
cuál es el marco de relacionamiento y cuál es el marco conceptual en el que se mueven las dos propuestas. Pero ¿se podrá escuchar algo nuevo? ¿Crees que haya algo nuevo que se pueda escuchar durante el debate y que se puedan arriesgar a decir algo que no sea políticamente correcto? Nuevamente, digamos, volvamos a el concepto de los procesos de comunicación, primero como procesos de desmitificación. Entonces, ahí, digamos, por más de que podamos pensar que seguimos repitiendo los mismos mensajes sin salirnos de la caja, pues los procesos de comunicación precisamente te invitan a que la comunicación sea un proceso ordenado, con un discurso que sea compacto, redondo, que no dé cabida a otras interpretaciones y que efectivamente respete y sea muy disciplinado con relación a esos mensajes que se han querido posicionar. Aquello no quiere decir que la comunicación tenga que ser rígida, que la comunicación no tenga que ser empática, que no tenga que conectar con momentos coyunturales importantes, por ejemplo, eh, pero digamos, desde las estrategias de comunicación y desde las recomendaciones de vocería, los discursos tienen que seguirse enmarcando en función de ese mensaje estratégico que se quiere transmitir. ¿Qué funciona en un debate y qué no? Porque hemos visto debates, por ejemplo, el de la alcaldía de Quito, que hubo mensajes fuertes y un ataque dirigido contra uno de los candidatos, por ejemplo, en ese caso Jorge Yunda, que generó reacciones diversas de parte de la ciudadanía e incluso empatía contra la persona que se sentía que pudiera estar siendo atacada por los otros candidatos. ¿Cómo se percibe el ataque o cuál es la forma de disentir en un debate presidencial? Ujú. Ok, nuevamente voy hacia los estudios de la comunicación y hacia el entrenamiento en vocería, recordando que no hago comunicación electoral, pero digamos cuando uno entrena a un vocero hay una máxima y hay una regla que se tiene que cumplir que es la no adjetivación, la no adjetivación, es decir, el no uso de los adjetivos porque los adjetivos generan titulares. Entonces, si yo utilizo un adjetivo en medio de mi comunicación y en medio de una comunicación tan importante como esta, lo que genero es un titular enfocado en el adjetivo. El candidato A dijo que el candidato B es un candidato malo, es un candidato bueno, es un candidato inteligente, es un candidato que no es tan inteligente. Y ese va a ser el titular que voy a posicionar al día siguiente en el post-debate. Entonces, quiero que ese sea mi titular. Quiero que, digamos, los titulares estén alrededor de lo que yo dije sobre la otra persona o lo que yo dije sobre mi propia iniciativa y sobre mi propia candidatura y sobre la desmitificación de aquellos mitos que posiblemente podrían jugarme en contra a la hora de que las personas deciden votar por una candidatura o por otra. Entonces, eso, digamos, desde las reglas de la vocería, que es Ujú. no adjetivar y por lo tanto que es esta no confrontación. Creería o esperaría que no sea, o esperaríamos creo que todos, que no sea un ataque personal, sino que más bien podamos ver un debate alrededor de las ideologías que marcan cada una de las candidaturas y que, digamos, las diferencias se encuentren en esos modos de hacer las cosas, ¿no? Que se encuentren en esas diferencias sobre cómo se concibe el modelo de gobierno, cómo se concibe el funcionamiento del Estado, cómo se concibe la participación interfunciones, cómo se concibe a la ciudadanía dentro de determinado modelo de gobierno, más allá de que sea una cuestión personalista. Ahora, evidentemente, no solo en Ecuador, sino en el mundo entero, muchos de los debates se enfocan en la persona más allá de en el proyecto alrededor del candidato. ¿Qué tarea nos queda para los ciudadanos y ciudadanas con el debate, al ver el debate y después del debate? Antes del debate, informarse. Hay en estos momentos una gran cantidad de información alrededor de los planes de gobierno de los candidatos. Fijarse, creería, si esos planes de gobierno nos están contando no solamente el qué de las cosas, nos están contando no solamente el diagnóstico sobre las cosas, sino que nos están contando también las estrategias para hacer efectivos esos planes de gobierno. Y creo que es fundamental recordar que gane la opción, cualquiera que sea la opción ganadora, tendrán 18 meses o menos de 18 meses para ejecutar esas propuestas de campaña. Entonces, creo que es fundamental que nos fijamos en que si esas propuestas o si ese modo de concebir el funcionamiento del país, del Estado, ese modo de gobernar, es un modo que se ajusta a ese tiempo. Evidentemente, ambas candidaturas
tendrán la aspiración de continuar con el periodo después del 2025, pero digamos lo de corto plazo es este gobierno cortito, ¿no? De menos de 18 meses. Entonces creo que es fundamental que como ciudadanos miremos si es que esas propuestas y esos planes de gobierno ya vienen como, digamos, con un camino recorrido, con un camino adelantado sobre qué se puede hacer efectivamente y realmente en 18 meses. Eso en el antes. En el durante creo que es importante fijarse mucho en esas estrategias, ¿no? En que como cada momento del debate es concebido como una unidad estratégica, pero que está consolidada y que está armada alrededor de un discurso que ya está unificado. Y digamos, creo que uno de los principales peligros en el post es justamente que la conversación política se traduzca en la conversación del meme, en la conversación, digamos, de la ridicularización de uno de los dos candidatos, por ejemplo, y que eso no nos dé paso a este entendimiento de digamos, cuál es la perspectiva política y el entendimiento político de ese determinado candidato sobre el modo de gobernar. Creo que estamos en un tiempo en el que hay que resignificar también un montón de conceptos. Por ejemplo, durante la semana pasada el Consejo Nacional Electoral anunciaba que el lugar en el que se va a realizar el debate es un lugar seguro, que se han tomado todos los protocolos de seguridad, y que se están ofreciendo, digamos, todos los protocolos de seguridad, la escolta necesaria para que ambos candidatos puedan llegar con seguridad y tranquilidad a cumplir con este requisito democrático. Y yo creo que eso tiene también que hacernos mirar que estamos en una realidad que está trastocada y atravesada por el miedo, por la violencia, que está atravesada por la altísima desconfianza que tenemos las personas las unas a las otras y la altísima desconfianza que tenemos en las organizaciones y en las instituciones, y que los candidatos tienen la misión de resignificar ese miedo, tienen que resignificar esa inseguridad. Es decir, si un candidato está haciendo campaña, puesto un chaleco antibalas, a mí como ciudadano, ¿qué tipo de confianza me puede generar que una vez que esté en el poder, que esté sentado o sentada en Carondelet, vaya a tener o no vaya a tener limitaciones de orden de seguridad para ejercer su cargo y para implementar aquellas políticas públicas que puedan permitir que el Ecuador salga de esta crisis en la que se encuentra? Entonces, creo que se tiene que resignificar muchísimo esos elementos que ahora ya parecen cotidianos en la campaña política, el uso del chaleco, las escoltas alrededor, ir al recinto de votación rodeado por, digamos, estas texturas o estos materiales que impiden que pasen las balas. Es decir, creo que no debemos normalizar este tipo de situaciones. El chaleco antibalas no se tiene que convertir en el uniforme de la Por candidatura. supuesto. Y si digamos hay una necesidad de utilizarlo debido al perfil de riesgo del candidato o de la candidata, están en la obligación de resignificarlos y hacernos sentir que, digamos, hay posibilidades de gobierno a pesar de que esté utilizando este artefacto, ¿no? Muchísimas gracias, Yadira. Realmente muy valioso poder conversar contigo y mirar un poco lo que será este debate presidencial con estos elementos, ¿no? Siempre hay que estar informados y pues también incluye ver más allá del formato como tal, sino de todo lo que incluye realmente este formato, ¿no? Y esta posibilidad de que los ciudadanos puedan ver en directo las propuestas de los candidatos y puedan ver también que haya respeto al momento de poder hablar, porque la discusión política no tiene que ser entre enemigos, sino obviamente entre propuestas distintas, ¿no? Que deben también ser respetadas. Yadira Aguagallo, directora de comunicación de ICARE, nos acompañaba en este espacio de Me Importa Pichincha previo al debate presidencial. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, y gracias a todos los que nos escucharon.